José Cárdenas informa. En más de 120 frecuencias de radio en México y cadenas asociadas en Estados Unidos y Centroamérica. Telefórmula en los sistemas Easy, Sky, Total Play, Megacable y otros sistemas vía satélite. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Es el viernes 18 de febrero. Le estoy saludando a nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión informativa cotidiana de Grupo Fórmula Noticias. A nombre de Óscar Holguín. Óscar, buenas tardes. Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes también a los amigos del auditorio. En este viernes nos toca saludar al equipo de los Rudos. En la información, Isaac Morán, Héctor García Vega y Francisco Rosales. La producción está a cargo de Charlie Pérez y Juan Carlos Martínez. Asistencia general, Claudia Medina. Antonio Valerio está en la cabina de Fórmula Universidad y nosotros le damos las gracias a Uno TV, como todos los días, por las facilidades para la producción de esta emisión informativa de Grupo Fórmula. Muchas gracias, Óscar. Vamos directamente con la información dura y vaya que se está poniendo bastante pesada. Y me refiero a la crisis en Ucrania. ¿A qué me refiero? Una nueva jornada de bombardeos ocurrió este viernes, precisamente en la zona este, ocupada en su mayoría por ucranianos prorrusos. Las autoridades de Ucrania han ordenado desalojar 2 provincias de la zona. Esta es la crónica. Así quedó el coche bomba que explotó este viernes junto a la sede del gobierno prorruso de Donetsk, en medio del cruce de acusaciones entre Kiev y los separatistas sobre los ataques que se suceden en el este de Ucrania. Mientras prosiguen los preparativos de evacuación a Rusia de la población de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, decididas por sus dirigentes, de Donetsk alegaba en un vídeo que el presidente ucraniano Zelensky iba a ordenar un inminente ataque contra ellos. Una evacuación temporal salvará las vidas y la salud de usted y de los suyos. Según un acuerdo realizado con la Federación Rusa, se han preparado lugares para recibir y alojar a nuestros ciudadanos en la región de Rostov. La evacuación contará con todo lo necesario. Vladimir Putin ha ordenado pagar a cada uno de los evacuados el equivalente de 115 euros, la mitad de un salario mensual medio en el Donbass. El redoble de los tambores de guerra en esa zona, en esa región del mundo, en este momento ensordece al este de Ucrania, que es el foco en este momento de las actividades de movilizaciones militares y de estos ataques, insisto, de ucranianos prorrusos, ha sido el escenario de lo que ha causado enorme angustia entre la población. Lo que aumenta esto, por supuesto, hace que aumente gravemente la tensión en esa región. Por eso le digo que los redobles de los tambores de guerra son ensordecedores. Rusia anuncia que este sábado llevará a cabo los ejercicios rutinarios de disuasión estratégica. El secretario de prensa del presidente ruso destacó que se trata de actividades transparentes para los especialistas de otros países e insistió en que no deben ser motivo de preocupación innecesarias. Las maniobras se realizarán bajo la dirección del presidente ruso Vladimir Putin. En el marco de los ejercicios planeados, está previsto el lanzamiento de misiles balísticos. Según el Ministerio de Defensa ruso, el objetivo de las maniobras consiste en comprobar la preparación del mando militar, al igual que la fiabilidad de las armas nucleares y no nucleares de Rusia. El propio presidente Vladimir Putin desde Moscú reconoce el agravamiento de la situación en esta región al este de Ucrania. Anuncia más maniobras militares. Durante gran parte de la Guerra Fría, explicó Antonio Guterres, existían mecanismos que permitían a los protagonistas calcular los riesgos y utilizar los canales de seguridad para prevenir las crisis. Hoy, lamentó, muchos de esos sistemas ya no existen. A menudo me preguntan si estamos en una nueva Guerra Fría. Mi respuesta es que la amenaza a la seguridad mundial es ahora más compleja y probablemente mayor que en aquella época. Así que los errores de comunicación y de cálculo pueden hacer que un incidente menor entre potencias se salga de control, causando un daño incalculable. Con la concentración de fuerzas rusas en torno a Ucrania, a Guterres le preocupa el aumento de las tensiones y las especulaciones sobre un conflicto militar en Europa. I still think it will not happen. But if it did,
it would be catastrophic. Sigo pensando que no se producirá, dijo, pero si lo hiciera sería catastrófico. Es lo que dice el secretario general de Naciones Unidas, pero le comentaba hace un instante lo que ha dicho el presidente de Rusia, Vladimir Putin, justamente desde el Kremlin. Denuncia un agravamiento de la situación en esa zona del este ucraniano y recrimina a Kiev, la capital de Ucrania, al gobierno de Kiev, no querer sentarse a negociar con los rebeldes separatistas que controlan justamente la zona de actividad bélica el día de hoy. Me refiero a Donetsk y a Lugansk. Todo lo que Kiev tiene que hacer es sentarse a negociar con representantes del Donbass. Donbass es el grupo de los prorrusos en Ucrania, y acordar medidas políticas, militares, económicas y humanitarias para terminar este conflicto. Es en lo que insiste Vladimir Putin. Él se reunió esta tarde con su homólogo bielorruso Alexander Lukashenko, aliado en este caso para las maniobras militares en la frontera con Ucrania. Putin ha planteado que este diálogo debe llegar cuanto antes mejor, pero el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se ha mostrado únicamente partidario de recuperar los formatos de negociación internacionales con presencia también en Rusia. El mandatario ruso acusa a Kiev, a Zelensky, de incumplir los acuerdos de Minsk para terminar con el conflicto, lamentando, por ejemplo, que no se haya enmendado la Constitución para conceder un estatus especial a las regiones del este donde están los prorrusos, o que no se haya avanzado en la convocatoria de elecciones locales en relación a la amnistía. Es lo que informa la agencia rusa Sputnik, que dice de este lado del mundo el presidente de Estados Unidos, el presidente Joe Biden. El presidente Biden afirma que si Rusia invade Ucrania, Vladimir Putin va a ser responsable de una guerra catastrófica e innecesaria. Los mismos términos que usó el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Ha mencionado el presidente Biden esta tarde que Rusia aún puede elegir la diplomacia como vía de solución a la crisis. Tenemos el enlace en vivo, en directo, con Armando Guzmán hasta la ciudad de Washington, con todo lo que ha generado justamente de información el gobierno del presidente de los Estados Unidos. Allá en Washington son las 7 de la noche, con 7 minutos. Tenemos en vivo y en directo a Armando Guzmán. Armando, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Pepe. Con mucho gusto de estar contigo. Déjame decirte que lo que está diciendo el secretario general de Naciones Unidas y lo que está diciendo el presidente de Estados Unidos tienen enormemente preocupada a muchísima gente. El presidente Biden se pasó el día hablando con 8 jefes de Estado, a todos los aliados de la OTAN, y buscando algún tipo de solución negociada. Al salir de esta reunión fue que se encontró con la prensa brevemente para decirnos que en su punto de vista y tomando en cuenta toda la información de inteligencia de la que es capaz Estados Unidos, él piensa que Vladimir Putin ha determinado que va a invadir a Ucrania y que la va a atacar. Y este ataque causaría, obviamente, una enorme cantidad de muertes. El presidente todavía deja la puerta abierta para que haya negociaciones y algún tipo de solución. Y toda esta solución se está buscando en Alemania en una conferencia de seguridad en Múnich. Pero antes de ir allá, vayamos primero con el presidente de los Estados Unidos y escuchemos lo que el presidente dijo al salir de esta reunión y qué es lo que tiene tan preocupado al mundo entero en este momento. Pepe, aquí está. No se equivoque, si Rusia opta por esta vía, será responsable de una guerra catastrófica y buscada. Estados Unidos y sus aliados están listos para proteger cada pulgada de territorio ucraniano. No vamos a enviar tropas a Ucrania, pero seguiremos apoyando al pueblo de Ucrania. Pero reitero, Rusia todavía puede optar por la vía de la diplomacia. No es demasiado tarde para una desescalada y para volver a las negociaciones. ¿Tiene algún indicio de si el presidente Putin ha tomado alguna decisión? ¿Está seguro de que no ha tomado una decisión ya? En este momento estoy convencido de que él ha tomado una decisión.
Ahí tienes tú eso de que él ha tomado una decisión. Las fuerzas militares de Rusia han aumentado y la estimación de los Estados Unidos es que han aumentado hasta 190,000. Ahora, todos estos ataques que ha habido, el día de ayer hubo casi 85 violaciones de lo que es un cese al fuego, porque la verdad de las cosas es que en partes del este de Ucrania, que es lo que está más pegado a las fronteras con Rusia, ha habido separatistas rusos que desde hace mucho tiempo, Pepe, vienen causando este tipo de provocaciones y ahora las han aumentado. Entonces, mientras esto ocurre en Europa, en Múnich, en la ciudad de Múnich, en Alemania, están buscando algún tipo de solución. El secretario de Estado de los Estados Unidos, que es así como el secretario de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, dice que todavía tiene esperanzas de llegar a algún tipo de acuerdo con Sergei Lavrov, que es su homólogo en el gobierno ruso. Pero no tienen ellos una cita pronto, las tienen al final de la próxima semana y dice que esta cita obviamente se va a producir solamente si Rusia se abstiene de atacar a Ucrania, que de otra manera las conversaciones se romperían. Esta misma noche también, Pepe, Lloyd Austin, el general secretario de Defensa de los Estados Unidos, está en este momento negociando y tratando de establecer algún tipo de canal y de diálogo abierto con el ministro de Defensa de Rusia. Y esto entre dos generales podría ser muy útil en este momento para realmente bajar la tensión y volver a encaminarlo en un plano diplomático, porque de otra manera, te voy a decir, el que invadieran la ciudad de Kiev, que es una ciudad del tamaño más o menos de la ciudad de Chicago, produciría una enorme cantidad de muertes y llevaría a un enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia que nadie quiere ver, porque eso representaría una nueva guerra mundial. Pero ahí es en donde estamos hasta este momento, Pepe. También hay que tomar en cuenta, Armando, la presencia de Kamala Harris con los líderes de la Organización del Tratado del Atlántico del Norte. La vicepresidenta está anunciando que hay unidad de la OTAN durante la escalada de la crisis ucraniana y advierte a Rusia que Estados Unidos y sus aliados occidentales están listos para responder con duras sanciones si el presidente Vladimir Putin sigue adelante con una invasión de Ucrania. ¿Cuáles podrían ser esas sanciones que utiliza en este momento como un arma amenazante la vicepresidenta Kamala Harris, que evidentemente habla a nombre del presidente Biden? Efectivamente, y esto es lo que ocurre ahí en esta conferencia en Múnich. Lo que Estados Unidos ha estado buscando es sacar del sistema bancario a Rusia. Rusia tiene problemas de dinero. No mucha gente se da cuenta que la economía de Rusia es menor que la economía de México. No es un país extremadamente rico. No es un país que pueda hacer uso de reservas naturales o de grandes ventas de reservas naturales porque no las tiene. Viven de la venta del gas y del petróleo. Entonces, este gasto representa un enorme gasto de dinero que no tienen. Ahora, lo que pasaría es que en el sistema SWIFT, por ejemplo, en el que establece las transacciones bancarias de un país a otro, Rusia saldría de ahí totalmente. Y además Estados Unidos bloquearía muchos de los canales de financiamiento que podría tener Rusia. A Estados Unidos le preocupa el hecho de que China y Rusia sigan entendiéndose, porque China podría ser quien le diera dinero y le sacara del problema económico a los rusos. Pero hasta este momento, el sacarnos del sistema SWIFT sería absolutamente devastador para ellos, porque no tendrían forma de hacerse ni de dólares, ni de monedas de otros lugares, ni del euro. Y entonces se quedarían solamente con rublos que nadie quiere, que nadie puede intercambiar. Y ellos tendrían serios problemas para llegarse de una gran cantidad de elementos que es con la que vive el pueblo ruso, porque de otra manera no tendrían mucho realmente con qué alimentarse. Es algo serio, es una guerra cruel, sería una guerra en la que la gente sería la que pagaría, porque no serían balas, sería la carencia enorme que le crearía todo esto a Rusia. Esas son las medidas que están buscando y son las que le están haciendo ver a los rusos que serían muy caras en este momento para enfrentar. Lo que está haciendo la OTAN
también, Pepe, está basado en un absurdo, porque de todas maneras, Ucrania en la forma en la que está no califica para ser miembro de la Unión Europea y tampoco para ser miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Entonces, están defendiendo el derecho de Ucrania de unirse a la OTAN cuando en realidad Ucrania no tiene los elementos básicos como para unirse a la organización. Y eso es una locura, porque estamos llegando a un enfrentamiento que podría ser un enfrentamiento mundial armado con Estados Unidos y Rusia, por algo en que solamente estamos hablando de principios, no de hechos consumados ni de nada que pudiera ser. Una cosa más y una preocupación más. El presidente Vladimir Zelensky está camino a Múnich y le han aconsejado y le han pedido que no salga de Ucrania porque eso puede llevar a un golpe o un problema político dentro de Ucrania. En este momento no es necesario que él salga. Sin embargo, él dice que si se van a tomar algún tipo de decisiones entre los aliados en Múnich, que entonces él necesita estar presente mientras se vayan a tomar decisiones que afecten al pueblo ucraniano. Entonces, ahí lo tienes, una serie de posiciones que no se han suavizado y que están llevándonos esta noche a un enfrentamiento que podría ser verdaderamente una tragedia mundial, Pepe. Como lo advirtió tiempo atrás, semanas atrás, días atrás, el propio presidente Joe Biden de los Estados Unidos, como lo advierten los países aliados de la Organización del Tratado del Atlántico del Norte, un conflicto bélico que se puede convertir en una epidemia bélica, por lo pronto no solamente para Ucrania, con consecuencias también, por supuesto, para Europa, consecuencias de toda índole, incluidas, claro, o principalmente las consecuencias económicas. Gracias, Armando, por esta crónica en vivo, en directo desde Washington. Gracias, Pepe, muy buenas noches. Gracias, muy buenas noches en la capital de Estados Unidos. Por cierto, allá la Casa Blanca ha acusado este viernes a Rusia de cometer varios ataques cibernéticos contra bancos y otras instituciones ucranianas. En una breve conferencia de prensa, la Casa Blanca anunció tener evidencia de estos ciberataques cometidos recientemente en Ucrania. Estamos tomando medidas para evitar estos ciberataques, se dijo hoy. Pensamos que algunos bancos ucranianos pueden sufrir ciberataques y esto puede provocar una afectación. Por otra parte, los estadounidenses aseguran que ya toman medidas necesarias para evitar nuevos ataques de este tipo, ciberataques, además de alertar a otros países de la OTAN para tomar acciones. Ciertamente, el canciller alemán Olaf Scholz, quien es el anfitrión de esta reunión de los miembros de la OTAN, ha confirmado que su país se mantiene en la negativa de enviar armas defensivas a Ucrania, pese al recrudecimiento de los choques en la región este de Ucrania, en la región de Donbass, que le reitero, está mayoritariamente poblada por ucranianos prorrusos. Ante todo esto, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien recientemente se reunió durante 5 horas en Moscú con Vladimir Putin, le está pidiendo nuevamente a Putin y a Rusia cumplir su palabra y reducir las tensiones en Ucrania. Este es el panorama de la crisis desatada por la inminente invasión de Rusia al territorio ucraniano y los conflictos internos dentro de Ucrania que están afectando gravemente al presidente de Rusia, al gobierno instalado en Kiev. Vamos a dejar momentáneamente el tema ruso, hay otros temas nacionales, el tema del precandidato de Movimiento Ciudadano, Roberto Palazuelos, quien dice: antes de que me bajen, me bajo, y deja la candidatura de Movimiento Ciudadano. Él pretendía competir para gobernar el estado de Quintana Roo. En un momento, todos los detalles. Roberto Palazuelos da por confirmado, aunque se hará oficial el día de mañana, dentro de las instalaciones del partido Movimiento Ciudadano. Renuncia a sus aspiraciones para convertirse en gobernador del estado de Quintana Roo, para contender, pues, por este cargo de elección popular. Dicho de otro modo y más simple, el diamante, el negro, pues se convierte prácticamente en carbón. En una entrevista previa y a través de las redes sociales, el propio Roberto Palazuelos ha explicado haberse puesto en contacto con Dante Delgado Ranauro, el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano,
quien le manifestó que ciertamente hay resistencias, presiones al interior de ese partido político. Militantes de Movimiento Ciudadano no quieren a Roberto Palazuelos, empresario, actor, influencer, lo que usted quiera, no lo quieren ahí, mi rey, no lo quieren ahí en el partido Movimiento Ciudadano porque afecta la estructura ideológica de este partido político. Vamos con Stephanie Almaraz. Ella tiene la información directamente desde Quintana Roo, donde habló Roberto Palazuelos temprano esta mañana y redactó algunos tweets en las redes sociales. Estamos contigo, Stephanie. ¿Cómo te va? Muy buena tarde. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y también a los radioescuchas. Y así es, bueno, te comento que hay una tensión aquí en Quintana Roo luego de que Movimiento Ciudadano pues hará oficial mañana quién será su candidato por Quintana Roo a la gubernatura y pues como lo comentabas ya no será Roberto Palazuelos, quien confirmó que antes de que lo bajen se baja de esta contienda electoral. Él confirmó que habría sido ayer jueves cuando se reunió en Ciudad de México con el dirigente nacional Dante Delgado para confirmar que las cosas cambiaban y bueno, ya no sería él quien represente al partido. Esto pues se dio luego de una campaña que hubo del pasado de varias entrevistas que él habría dado, donde había confirmado que bueno, tenía una admiración por el Chapo Guzmán, donde también confesó haber participado en un homicidio en años atrás y bueno, Palazuelos ya había dicho que su candidatura estaba en riesgo por esta campaña sucia en su contra. Como confirmabas, pues el Movimiento Ciudadano habría dado a conocer que miembros del partido llamaron a retirar la precandidatura y pues buscar otro perfil para contener por el gobierno de Quintana Roo. Te comento que bueno, ya se especula acá en Quintana Roo que sería en lugar de Roberto Palazuelos el que ahora es senador por Morena, José Luis Pech, quien sería ese nuevo candidato, quien también habría dejado claro que no iba a apoyar a Morena en estas elecciones. Y bueno, confirmó que él sí tuvo ya un acercamiento con Movimiento Ciudadano, sin embargo, hasta el momento, pues tampoco hay una ruptura completa por Morena. Esta es la información que está trascendiendo hasta el momento. Stephanie Almaraz, esto le da todavía más fuerza a las aspiraciones de Mara Lezama, que es la candidata de Morena y aliados a la gubernatura, quien, por cierto, en las encuestas previas pues se marca como favorita con un porcentaje muy alto de preferencias electorales. Estamos hablando quizá de un 40 y tantos %. En segundo lugar estaría caminando la aspirante de la alianza Sí por México, del Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática y Partido Revolucionario Institucional, pero estaría alrededor de los 20 y tantos, casi 27 puntos. Y en tercer lugar marchaba Roberto Palazuelos con algo así como 13, 14 puntos. Tenía algunas posibilidades, ciertamente, pero remotas. Todavía no se habían concretado, toda vez que no se había consolidado esta candidatura, aunque sí mostró tener, por supuesto, en un principio suficientes preferencias para sentirse él competitivo. Aquí nos lo dijo recientemente en una conversación que tuvimos cuando estalló el tema de haber revivido aquella entrevista a la que hiciste referencia, la de Jordi Rosado, realizada en 2020, donde Roberto Palazuelos reconoce que en el año 2001 o algo así, hace 20 años, estuvo involucrado en un acto de violencia en donde terminaron 2 personas, él dice asaltantes, que terminaron muertos. Estuvo conectado con 2 homicidios, aunque él dice yo no tuve nada que ver, fue mi escolta el que ejecutó a estas personas en un acto de defensa propia. También se volvió viral. Las críticas se volvieron virales, las críticas contra Roberto Palazuelos, porque dijo, ya sé que esto es una guerra sucia en mi contra y estoy tomando nota de cada uno de los que me atacan. Cuando gane la gubernatura, pues voy a ajustar cuentas con todos ellos. Esto cayó, por supuesto, como balde de agua fría también para sus aspiraciones, para enfriarlo. Y bueno, y súmale a todo esto que temprano por la mañana, Stephanie, se publicó un video donde aparece Roberto Palazuelos junto con un ex líder del narcotráfico, junto con José Manuel Garza Rendón, ex líder del Cártel del Golfo. Este es el video, lo vamos a poner. Tocayo, ¿esta persona quién es, cabrón? Es el líder del Cártel del Golfo, que ya pagó sus penas y ahora ya es gente decente. Y soy un diamante en bruto, dicen, y estoy con el diamante negro, y yo soy un diamante en bruto. ¡Au!
Ese José Manuel Garza Rendón, ex líder del cártel del Golfo. Y en este video, subido a las redes, se puede observar cómo el actor y empresario presume su convivencia con el ex narcotraficante en un restaurante. En 2009, José Manuel Garza salió de la prisión federal de West Texas y 9 años después de haberse entregado a las autoridades de Estados Unidos. Según algunos documentos, el ex líder del cártel del Golfo, el que se autonombra Diamante en Bruto, logró un acuerdo con la fiscalía y se declaró culpable por un delito. El cargo por drogas provino de la entrega fallida de casi 1 tonelada de marihuana en Houston, Texas, que Garza Rendón ayudó a coordinar. Fue a dar al bote, salió de la cárcel y se volvió amigo de Roberto Palazuelos, quien lo presumió cuando estaba en una reunión en un restaurante. Este video se volvió viral hoy. Bueno, era ya la puntilla, Stephanie Almaraz, era la puntilla, pues, para acabar con lo que él dice es, para acabar con su imagen, acusando que contra él hay una verdadera guerra despiadada, una guerra patrocinada, nos lo dijo en su momento, por Morena, para sacarlo de cualquier idea. Yo creo que él se sacó solo, por este afán protagónico de exhibicionismo, etcétera, por lo que involucró haber estado señalado como parte de un hecho violento donde hubo 2 muertos, por lo que dijo de cobrar cuentas y ahora por presumir su amistad con el ex líder del narcotráfico que, dice él, ya pagó lo que debía y ahora es mi amigo José Manuel Garza Rendón. Todo esto ha caído como balde de agua fría a los militantes de Morena, les ha caído en la punta del zapato y por eso lo van a bajar. Y antes de que lo bajaran, él mismo anunció: yo me bajo, ya no voy a seguir. Y mañana será lo que tú estás proponiendo, lo que tú estás diciendo. El senador José Luis Pech seguramente será convocado para abanderar las intenciones de Movimiento Ciudadano en busca de la gubernatura del estado de Quintana Roo. Stephanie, así está cuadrado el asunto. Así es, Pepe, pues sin duda se fue enfriando esta campaña que, bueno, ya había anunciado desde hace ya también varios años que quería ser primero presidente municipal de Tulum y, bueno, escaló hasta la gobernatura. También comentarte o recordarle al auditorio que él estaba aspirando más por ir con la alianza PAN-PRD aquí en Quintana Roo, sin embargo, tampoco fue elegido. Fue ahora la que tal vez, o ya anunció más bien, que se va a registrar como la candidata oficial Laura Fernández, quien era también una fuerte competidora durante estas campañas y, pues, bueno, sin duda brincó a Movimiento Ciudadano, donde sí hizo precampaña, sí habría hecho una precampaña Roberto Palazuelos con todas estas situaciones que comentas ahora y, bueno, recordar que a través de sus redes sociales varios espectaculares que se dieron por todo Quintana Roo, donde él anunciaba que a Quintana Roo llegaba su media naranja. Sin embargo, pues, bueno, con todos estos antecedentes que se tenían, pues fue que ya se decidió pues que no fuera él quien contienda en estas próximas elecciones, que serán para elegir a gobernador en Quintana Roo para los próximos 6 años, Pepe. Hasta la vista, mi rey, dirán los encabezados. Que te vaya bien. Gracias, Stephanie Almaraz. Hasta luego. Gracias, buena tarde. Pues sí, estaba viendo las encuestas. Mara Lezama, actual presidenta municipal de Benito Juárez, el municipio donde está sentado Cancún, Quintana Roo, la capital turística del país, se posiciona en primer lugar de las encuestas para gobernar Quintana Roo. Trae una preferencia como abanderada de Morena, Partido Verde, Fuerza por México y Partido del Trabajo, con un 42% de intención de voto. Supera con 25 puntos a Laura Fernández, a quien se refería Stephanie Almaraz, de la coalición PAN-PRD, suma 17%, mientras el tercer lugar es para Roberto Palazuelos. Roberto Palazuelos estaba viendo que tenía en el momento de esta encuesta un 9%, quizá ahora tenga un poco más, quizá entre un 12 y un 13%. En fin, y luego ya hay otros candidatos con porcentajes muy, muy bajos. Sin embargo, fíjese, cuando les preguntan a los quintanarroenses sobre reconocimiento de personajes, les preguntan: oiga, ¿usted conoce a Roberto Palazuelos? El 82% lo conoce. A Mara Lezama, un 77%, que no está nada mal. Laura Fernández la conoce el 34% de los quintanarroenses.
a Leslie Hendricks del PRI, un 27%, a Nivado Merva Villanueva, 22%. Es lo que están mostrando las encuestas allá en Quintana Roo. Roberto Palazuelos, ¿qué opinión tiene la gente de Roberto Palazuelos? Fíjese, allá un 22% dice que buena y una opinión mala, un 44%. En cambio, Mara Lezama tiene 34% de opiniones a su favor y 29% en contra. Ya no me sigo porque si no nos dan las 7 y no terminamos. En fin, ese es el panorama cuadradito, como a usted le gusta, de lo que está ocurriendo con Roberto Palazuelos. Finalmente, ¿qué es lo que llama la atención? Dicen aquí en la redacción, es que es un asunto chimiscolero. Vámonos a una pausa. Hasta la vista, mi rey. Regresamos en un momento. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Tenemos comunicación en este momento con Leopoldo Maldonado. Él es director regional de Artículo 19, capítulo México. Artículo 19 es una organización internacional en defensa de la libertad de expresión. Lo hemos convocado, lo hemos invitado para comentar todo lo que está ocurriendo en esta guerra que trae el gobierno y concretamente el presidente de la República contra una serie de periodistas, intelectuales, académicos, todos críticos del régimen de la Cuarta Transformación. Antes que nada, te saludo con mucho aprecio, Leopoldo Maldonado. Sé que te saliste de una conferencia para atender a la audiencia de Grupo Fórmula. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepe. Muchas gracias por el espacio y siempre un gusto estar aquí. Gracias. Te invito a que me acompañes para recorrer lo último que hay sobre este conflicto claro, franco, declarado entre el presidente y los periodistas e intelectuales, críticos, académicos, en fin. Hoy, una vez más, el presidente de la República le pidió a Estados Unidos aclarar de dónde proviene el financiamiento a periodistas que están en su contra y mencionó a la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, encabezada por Claudio X González y María Amparo Casar, y volvió a mencionar al periodista Carlos Loret de Mola. Dice, son grupos que están abiertamente en contra nuestra. Lo dijo así. Estamos esperando una respuesta a una nota diplomática que presentamos porque el gobierno de Estados Unidos está financiando al grupo de Claudio X González y estos grupos, ¿no?, que abiertamente están en contra de nosotros y consideramos que es indebido que un gobierno extranjero se ocupe de financiar a un grupo opositor a un gobierno legal y legítimamente constituido de un país independiente y soberano. Sí, dijo que esto contraviene los principios de la no intervención. Leopoldo Maldonado también se refirió nuevamente por enésima vez al periodista Carlos Loret de Mola. Le volvió a pedir que explique cuánto gana, para que la gente sepa cuánto gana un periodista como Carlos Loret de Mola. Esto lo dijo en las instalaciones del 9º Regimiento de Caballería Motorizado de Ciudad Juárez, Chihuahua. Y dijo que al exhibir estos presuntos ingresos de Loret, como lo hizo recientemente, no solo fue criticado porque era indebido, sino exagerado. Rechazó solicitar esta información al SAT porque lo mejor es que el comunicador dé a conocer directamente sus ingresos. Ayer hice un llamado respetuoso a Loret de Mola para que, si no tiene inconveniente, me permita dar a conocer las pruebas que tengo de que gana 35.200.000 pesos al año, casi 3 millones de pesos mensuales. Ojalá y lo acepte. Y lo digo porque cuando protestaron, sosteniendo de que todos eran como Loret, que además eso es muy bueno, ¿no?, definirse y quitarse la máscara, todos somos Loret. Dijeron de que era exagerado lo que yo estaba planteando, no solo que era indebido, sino que era exagerado. Entonces tengo las pruebas, nada más que el INAI no me permite dar a conocer estas pruebas. Leopoldo Maldonado, hoy llegó información también de la Federación de Periodistas Españoles
que le pidieron al presidente de México que cese la campaña de descrédito contra la prensa y adopte medidas urgentes para proteger a todos los profesionales de la información que trabajan en ese país. Es la Federación de Asociaciones de Periodistas de España y de sindicatos independientes, así como los sindicatos que han hecho llegar, sindicatos CCOO y la UGT, la Unión General de Trabajadores, que ha hecho llegar una carta al agregado de prensa de la Embajada de México en Madrid, Carlos de Alba, en fin. Y bueno, artículo 19, pues está muy pendiente de todo esto. Ahora sí, Leopoldo, coméntanos, por favor, cómo está viendo artículo 19 en defensa de la libertad de expresión, cómo está viendo todos estos incidentes que se acumulan a lo largo de las últimas, pues prácticamente 3 semanas. Pues mira, Pepe, es una situación muy preocupante por muchas razones. La primera es que estamos enfrentando una espiral de violencia letal contra la prensa como la que no se había tenido registro por lo menos en los últimos 10 años. Como has dado seguimiento tú y otros espacios informativos, pues se ha dado cuenta de la tragedia que ha significado la muerte, el asesinato de 5 compañeros y compañeras, pues que en razón de su ejercicio han sido ultimados en las últimas 6 semanas, ¿no? Y eso nos coloca en una crisis de proporciones inéditas. El segundo punto es esto que comentas, ¿no? La especial virulencia que viene desde el discurso oficial, particularmente del presidente, pero también de otros funcionarios públicos que ya replican este discurso a nivel de los estados y de los municipios, colocando a la prensa en una situación de mayor vulnerabilidad. Se amparan o pretenden ampararse en un mal entendido ejercicio de su libertad de expresión como funcionarios y en un tergiversado derecho de réplica. Y nosotros lo seguiremos diciendo, como lo dijimos desde las primeras conferencias matutinas del 2018. Es irresponsable atacar de esta manera a la prensa en un país donde se mata periodistas, en un país que encabeza la lista de naciones más mortíferas para el periodismo. Lo que estamos esperando de un jefe de Estado en una sociedad que aspira a ser democrática es la condena enérgica, pública, de estos asesinatos y el reconocimiento a la labor periodística. Pero lo más preocupante es que en medio de una crisis, que como te decía, no tiene precedentes, tenemos a un presidente enojado con periodistas que tienen nombre y apellido, con organizaciones, y acusa por todos lados complots, golpes blandos y no sé qué tanta cosa, cuando pues él como jefe de Estado está sujeto al escrutinio público y cualquier crítica que se haga de su gestión es vista como un ataque por él y sus seguidores. Y eso en una democracia pues no es válido, porque al contrario, quienes ejercen la función pública están sujetos a una aguda observación pública y tienen que tolerar esa observación y esa crítica que incluso puede ser mordaz y hasta ofensiva. Esa es la fórmula en democracia, no al revés. Pareciera que en México, a mayor investidura, menos tolerancia se tiene a la crítica. Y esto ya tiene una réplica o una reproducción preocupante en diferentes estados, con gobernadores de diferentes... Aquí te interrumpo para preguntarte, Leopoldo Maldonado, ¿cómo repercute el discurso estigmatizante de la labor periodística visto desde la presidencia? Pues mira, ya vemos a gobernadores envalentonados con este discurso desde hace tiempo, como Luis Miguel Barbosa en Puebla, en su momento lo fue Jaime Bonilla, Enrique Alfaro en Jalisco, Diego Sinoé, que también tuvo una confrontación dura con la prensa en Guanajuato la semana pasada, Cuitláhuac García, que bueno, se puso muy, se posicionó de manera muy frontal y muy agresiva contra una periodista que lo cuestionó, además sobre el delito de ultraje, que es un delito que por sí mismo viola la libertad de expresión. Pero bueno, el tema es que se está viendo la réplica o la reproducción de esta actitud hacia la prensa.
Y el problema es que en los niveles locales la violencia sí escala. Pasa del descrédito, del desprestigio y la estigmatización a otro tipo de acciones más violentas perpetradas por otros servidores públicos, a una escalada de violencia mayor. Y eso es todavía más preocupante. Evidentemente, lo que hemos nosotros documentado en los últimos años es que todo tipo de agresiones, de todos los tipos de agresiones que nosotros documentamos, la mayoría son cometidas por servidores públicos, y sobre todo del nivel estatal y municipal. Entonces, por supuesto que este discurso genera un efecto de permisividad. Esto fue lo que protestaron ayer, en un hecho inédito, los reporteros, verdaderos reporteros, que acuden a las mañaneras. No hablo de los blogueros, paleros, sino hablo de los verdaderos reporteros que encararon al presidente y le dijeron, con todo respeto, señor presidente, no le vamos a hacer preguntas, estamos protestando porque estamos siendo asediados, porque nos están matando, y nos están matando no solamente los criminales de siempre, sino nos están matando los criminales de siempre, que son los funcionarios públicos, sobre todo a nivel municipal, donde hay menos control y menos seguridad. Así es, y es ahí, Pepe, concordarás conmigo, donde se entremezclan y entreveran las estructuras criminales con las estructuras gubernamentales. Las fronteras se vuelven francamente difusas. Y es ahí donde nosotros, cuando recibimos noticias de los avances en las investigaciones de los asesinatos de periodistas, nos dicen, bueno, el autor material pertenecía a tal o cual grupo criminal. Sí, pero ¿quiénes son los autores intelectuales? Y es ahí donde vamos a encontrar las relaciones de complicidad entre poder político y narcotráfico o grupos criminales, para decirlo en términos más genéricos. Claro. Y eso evidentemente va generando un efecto inhibitorio. Lo que estamos viendo en el país con esta espiral de violencia desde hace muchos años, no es nueva, no comenzó en el 2018, pero por eso reclamamos que si ya venía una espiral ascendente de violencia y este gobierno anunció que daría un golpe de timón en la materia, que protegería a periodistas, y no solo no se está haciendo de manera eficaz, sino además se le está estigmatizando, pues es que las zonas de silencio, como se les ha llamado por parte de organismos internacionales, se están expandiendo por vastas regiones del país. Empezamos con Tamaulipas, pero también ya ciertas regiones de Chihuahua, Sinaloa, Guerrero, donde colegas que hacen cobertura en municipios específicos han tenido que desplazarse prácticamente todos, salirse de su municipio. Quintana Roo, que está en un fuego cruzado entre 5 grupos criminales, y la prensa está en ese fuego cruzado. Es decir, se está convirtiendo en una situación violentísima, y lo que sí vemos es que el presidente está más preocupado y hace mayor énfasis en las críticas que la prensa profiere en contra de él, que en encontrar una solución inmediata a este problema de violencia contra la prensa. ¿De qué sirven los mecanismos de protección para defensores de los derechos humanos y periodistas? Esto lo denunciaban ayer los colegas frente al presidente, anteayer, en Palacio Nacional, y ayer en Tijuana también. Se está denunciando. Es papel mojado. Este mecanismo, ¿de qué ha servido si llevamos 5 periodistas ejecutados, asesinados, pues, en lo que va de este año, mes y medio? Mira, nosotros vemos que los mecanismos, los programas de protección por sí solos no van a solucionar el problema. Los mecanismos deben de existir, y te puedo asegurar que estaríamos peor sin ellos que con ellos. ¿Por qué? El problema es que se les ha dejado solos con la agenda y con la implementación de medidas para proteger a la prensa. Pero, por ejemplo, la protección no está siendo complementada con otras medidas. Está la prevención, que por cierto, una medida preventiva muy barata para el Estado sería que desde la alta magistratura del Estado se reconozca la labor periodística. Esa es una recomendación internacional, por ejemplo. Pero también hay un elemento fundamental, Pepe, la impunidad, que alcanza al 98% de los casos de agresiones contra periodistas. Con estos niveles de impunidad, con estos niveles de violencia, no hay programa de protección que aguante. La realidad es que por sí solo
el mecanismo no va a superar la crisis que se está enfrentando. Lo que se necesita es la coordinación entre diversas instituciones de seguridad y justicia y el compromiso de los 3 niveles de gobierno. Pero aquí la gran paradoja, volvemos al punto que comentaba hace un momento, es que los periodistas no quieren ser protegidos por sus propios agresores. Bueno, eso es lógico, ¿no? Si un policía municipal en la mañana, en una manifestación, en una cobertura, golpea a un periodista, le rompa su cámara o lo detiene arbitrariamente, y cuando va a solicitar medidas de protección, es este mismo policía o sus compañeros los que van a hacer rondines afuera de su casa, pues muchos optan por decir, no gracias, no quiero ninguna medida. Ese es el gran problema. ¿En manos de quién está la protección para la prensa? Y eso es algo que tenemos que desenredar en las discusiones que se están dando alrededor del mecanismo. Pues muchas gracias, Leopoldo Maldonado. Gracias por acceder a esta invitación y ayudarnos a entender el contexto en el que se da todo esto. Muchas gracias y estaremos en contacto, porque hoy revelan ustedes, bueno, no hoy, han venido revelando ustedes incansablemente, que ha habido 150 periodistas asesinados desde el año 2000, y en lo que va del régimen actual de la Cuarta Transformación, ustedes, artículo 19, acredita 30 homicidios directamente relacionados con labores periodísticas, aunque el propio gobierno reconoce que son algo así como 52 o 53, no tengo la cifra exacta, de los cuales efectivamente el 90% permanecen en términos de justicia en la absoluta impunidad. Te agradezco mucho, Leopoldo Maldonado, como siempre es un gusto saludarte. Al contrario, Pepe, muchas gracias a ti y un saludo a tu auditorio. Igualmente, hasta pronto. Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19, esta organización internacional en defensa de la libertad de expresión. Leopoldo Maldonado representa a Artículo 19, el capítulo México. Hagamos una pausa muy breve. Iremos con Carlos Marín, si me permite, después de una pausa. ¿Por qué? Porque los demonios andan bien sueltos y dejando un fuerte olor a azufre. Se llama La Columna de Carlos, de lunes a viernes, y por supuesto colaborador en este espacio de noticias. ¿Cómo te va, Carlos? ¿Qué tal, Pepe? Mira, pues los demonios dejan la semana realmente pestilente azufre, pero además con ingredientes que a mí me escandalizan. Por ejemplo, que el presidente López Obrador diga que le enorgullece la crítica que le hizo el senador Ted Cruz, que como sabemos pues es un republicano más bien antimexicano y pues no sé, quizás López Obrador debió dejarla pasar, no ocuparse, pero si se ocupa del comentario de Ted Cruz, pues no puede decir que le enorgullece el zape que colocó ese legislador al pedirle al presidente Biden que a ver qué puede hacer para que aquí López Obrador le baje a su hostigamiento. Permíteme poner justamente cómo dijo el presidente esto a lo que te está refiriendo cuando señaló: es un timbre de orgullo que un senador como esta persona se lance contra el gobierno que represento. Pero hay que aclarar, él mismo sabe perfectamente que es un adversario de México, efectivamente es un republicano y que está mandando un mensaje más que para México, para adentro de Estados Unidos, porque critica duramente al presidente Biden por ser tan facilote con López Obrador y no regañarlo por las cuestiones que tanto preocupan en Estados Unidos, como es el tema del crimen organizado, la migración indocumentada, etcétera, etcétera, y le dice a Biden, bueno, pues apúrate y regaña al presidente. Yo creo que lo dijo más bien en tono de burla, cuando menos eso lo manifestó la carta que le envió en la noche el embajador de México en Washington, Esteban Moctezuma, cuando le dice: señor Cruz, pues por favor entérese bien cómo funcionan las cosas en México, y a propósito, ¿por qué mejor no se preocupa por el tema por apoyar a México en el tema de la demanda contra los fabricantes de armas, ¿no? Le dio un golpe con guante blanco diplomático y además un golpe envenenado cuando viene con un boxer en las manos, ¿no? Sí, y por eso lo mismo no puedes decir que te enorgullece que
este menso haya hecho esa crítica. En todo caso, pudo haber comentado lo que tú acabas de recordar de lo que ha hecho este hombre. Y a propósito de la carta del embajador Esteban Moctezuma, me llama la atención que al señalamiento puntual, que eso sí hizo Ted Cruz, de que en México hay un clima de hostilidad hacia el periodismo que se traduce, como sabemos, en la parte delincuencial en 5 asesinatos en menos de 30 días de periodistas y en las agresiones cotidianas que practica el presidente de la República. En lugar de responder eso directamente, el embajador dice, pues la elección de López Obrador fue reconocida por todos los partidos. Bueno, sí, eso no tiene nada que ver con el señalamiento específico de que con los periodistas. Yo diría que en esa parte le asiste la razón a este Ted Cruz y me parece verdaderamente de locos que pida al presidente estadounidense intervenir en los asuntos de México. Esa es una fregadera. Ciertamente lo de Ted Cruz es grave. Él está reclamando que el presidente de México ha perdido el control en temas como el combate al narcotráfico, en frenar la migración ilegal, que esto es muy grave para la seguridad de Estados Unidos, en fin. Pero, insisto, el mensaje más bien creo que lo dirigía al presidente Biden para que se faje los pantalones con López Obrador. Pero en fin, esa es parte de los demonios que andan sueltos en la semana. ¿Ha habido más, Carlos? ¿Ha habido más? Mucho más. Mira, solamente lo sucedido entre el presidente y el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Datos Personales. El INAI. Sí, el INAI da como para que los estudiantes de Derecho pues piensen cómo elaborar una tesis, porque entraña una serie de cosas muy importantes. Tan importantes que el presidente confiesa que presintió, así dice, que el INAI le iba a decir, no puede usted balconear los datos de Carlos Loret ni de nadie que no trabaje en el gobierno. De alguna otra forma se lo dijo. Y el presidente, en lugar de apechugar lo que en derecho procede, dice que el INAI le está prohibiendo pues lo que en realidad le prohíbe la Constitución y le prohíben las leyes relacionadas con libertad de expresión y con lo que son las responsabilidades y facultades del Poder Ejecutivo. Hay que recordar que los presidentes juran o se comprometen a respetar y hacer respetar la Constitución. Y aquí lo que vemos es un atropello muy frecuente a las normas legales por parte del presidente y desde luego de una bola de achichincles y de pegotes que, como te decía este hombre del artículo 19, incluye a varios gobernadores que quieren imitar, quieren ser más López Obradoristas que López Obrador. Yo creo que la enseñanza que nos deja el incidente entre López Obrador y el INAI, pues hace que la sociedad reflexione en qué puede esperarse de quien no tiene respeto alguno en ciertos señalamientos constitucionales y legales. No puede ser que se balconeen así las cosas y todavía López Obrador llega a decir que con todo respeto le pide a mi tocayo Loret que le permita, dice, dar a conocer y documentar lo que gana. No, pues ya me imagino a Loret diciéndole sí, cómo no, que de hecho ya lo hizo con datos ciertos o falsos, ya hizo una exhibición que incita a la, pues no sé, que pone en alto riesgo personal y familiar a un periodista. Eso no puede hacer el presidente y me sorprende mucho
que con lo que está ocurriendo con las agresiones a periodistas por parte de organizaciones delincuenciales, él no cese de atizar la hoguera para que sean linchados varios de los que menciona, pero en general, Pepe, a todos quienes se dedican o nos dedicamos al ejercicio del periodismo, ejerciendo un derecho elemental que es el de la libertad de información, de opinión, de expresión, y me parece que lo único que está ocurriendo es que él se enreda más y está recibiendo una crítica ya también fuera de México, como esto de artículo 19, que se encarga de ver qué con los periodistas en el mundo. Pero, ¿qué te parece? Toda la federación o confederación de agrupaciones de periodistas de España ya también alzó la mano. Está lo de Ted Cruz, están críticas que al rato, pues a ver si no el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos le dice, ey, chiquito, vamos viendo qué estás haciendo, porque estás poniendo en la mira de la población mexicana a quienes ejercen su trabajo. Te pueden o no gustar las cosas que publiquen, si son equivocadas, para eso está el derecho institucional de réplica, que sería decir, bueno, esto que dicen no es así, sino es asado, y punto. En lugar de inventar que hay una conspiración, por lo visto internacional a los ojos de López Obrador, porque dice que este periodismo está siendo financiado por el gobierno de Estados Unidos. No, el gobierno de los Estados Unidos, a través de su Agencia para el Desarrollo, financia algunos proyectos que tienen que ver no solo con libertades, sino también con la investigación, con la ciencia, sí, con la academia. Entonces yo creo que el diablo sí ha dejado, si es que existe, pues yo no sé si existe, pero el rastro, la atmósfera que deja es verdaderamente pestilente. Este asunto es de lo más grave que ha ocurrido porque proviene de la presidencia de la República, que debiera poner el ejemplo del respeto y gobernar para todos, incluidos sus adversarios. Gracias, Carlos. Gracias por tu colaboración, como siempre. Gracias a ti, Pepe. Hasta luego. El periodista Carlos Marín y los demonios que andan sueltos. Permítame una pausa. Vamos a hablar del aguacate. Ya levantaron las restricciones para que México pueda exportar aguacate michoacano a los Estados Unidos. Se había suspendido la semana pasada, justo en la víspera del Supertazón, que es el día en que más aguacate se consume en la Unión Americana. Vamos a tener contacto con Juan Carlos Anaya Castellanos, director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, para que nos explique y entendamos mejor la dimensión del aguacatazo. En un momento. Enlazados con Juan Carlos Anaya Castellanos, él es director general de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Le estamos llamando, lo estamos invitando para comentar aquí en Grupo Fórmula el anuncio del gobierno de Estados Unidos que reanudará las importaciones de aguacate mexicano con la operación de los servicios de inspección y certificación de los cargamentos. Un asunto que se había suspendido justo la semana pasada. Detuvieron en la frontera camiones y camiones de aguacate, cargados de aguacate, en el día en que más aguacate se come en Estados Unidos. Hay un lío detrás. Juan Carlos, antes que nada, un saludo, muy agradecidos por contar contigo en esta ocasión y con la audiencia de Grupo Fórmula. Juan Carlos, explícanos, por favor, ¿qué hay en el aguacatazo? ¿Qué hay detrás y a dónde va? Bueno, Pepe, gracias por invitarme a tu programa y la verdad es un tema muy importante, ya que el aguacate, al ser el tercer producto que más exportamos, después de la cerveza y después del tequila, y juega un papel muy importante en el abasto de aguacate a Estados Unidos, ya que de 10 aguacates que se comen en Estados Unidos, 7, 8 son de México, y también dentro de nuestras exportaciones, que son de más de 1.400.000 toneladas, el 81% va a Estados Unidos, aparte de otros 34 países que exporta México.
pero también la importancia que tiene su valor para la economía mexicana, para los productores de Michoacán, con más de 3.400 millones de dólares. Y aquí lo que sucedió mucho, Pepe, fue un tema pues, que se ha vivido, y tú lo conoces bien, de la inseguridad que ha vivido el estado de Michoacán y otras zonas del país, y temas también que tenemos que cuidar, todos los temas de sanidad e inocuidad de los alimentos, y derivado de una llamada que tuvo un inspector que lo amenazaron en Zitácuaro, Michoacán, fue que decidió el Departamento de Agricultura y el Departamento de Estado retirar a sus inspectores en la certificación que tienen que hacer de los embarques de aguacate a Estados Unidos. Entonces, por esta razón, no dejaban pasar a los camiones cargados de aguacate que iban por la frontera rumbo a los Estados Unidos porque no iban debidamente certificados. ¿Solamente el aguacate michoacano se puede exportar a los Estados Unidos? Solamente hasta ahorita, ya está en proceso el estado de Jalisco. La realidad, Pepe, es que sí se pudo exportar hasta el día viernes y no hubo problemas para el Super Bowl, hubo suficiente aguacate. El tema es que el viernes, ante esta amenaza que tuvo un inspector del Departamento de Agricultura, decidieron retirar a sus inspectores a Uruapan y suspender las exportaciones hasta que no hubiera garantías para que los inspectores puedan hacer su trabajo en el estado de Michoacán. Esto fue lo que frenó la exportación momentáneamente con, supongo, graves pérdidas, lo dices con toda claridad, debido a la inseguridad que prevalece en zonas muy importantes para la producción de este fruto en el estado de Michoacán. Entonces hay un problema que tiene que resolver México de fondo y son las disputas comerciales, la inseguridad, todo esto entre los aguacateros michoacanos y también con Estados Unidos, garantizar que hay seguridad para que las inspecciones se hagan sin coacción o sin presión del crimen organizado. Esto fue lo que detuvo el aguacate con, supongo, con pérdidas importantes para los productores de Michoacán. Algo parecido está ocurriendo con el mango. Te pregunto también porque nos enteramos esta semana que no dejaban pasar mangos procedentes de Michoacán, sino solamente los de Veracruz y no sé de dónde más. Mira, Pepe, sí sucedió unos momentos, pero no pasó nada, se detuvo, no pasó nada para el aguacate de Michoacán, que es el sexto productor de México. La realidad fue nada más tantito, unas horas, pero no pasó nada, siguió pasando el mango a Estados Unidos de Michoacán, donde México también en el mango es el cuarto exportador a nivel mundial. Entonces se da por zanjada esta diferencia, pero sí es un aviso, ¿no? Sí es un aviso, Pepe, y los acuerdos que tuvo el AFIS del Departamento de Agricultura, Senacica y APIAM y el gobierno de Michoacán, que se acaba ya de liberar la suspensión, fue liberar todos los aguacates que ya estaban inspeccionados, garantizar la seguridad de los trabajadores e inspectores de Estados Unidos a través de la Secretaría Pública del Estado de Michoacán y también de la Guardia Nacional, escoltar a los camiones, instalar puestos de controles fijos y móviles para establecer una red de radiocomunicación para evitar cualquier problema y mantener los estándares de calidad y trazabilidad con ayuda de Senacica de México. Y APIAM, que es el organismo de los productores, seguirá participando en un plan de trabajo de exportación que permita cumplir con todo lo que es el acuerdo comercial, pero más que nada garantizar la seguridad de los inspectores de Estados Unidos. Y gracias a estos acuerdos del día de hoy, ya tenemos buenas noticias para los productores de Michoacán, quienes ya van a poder exportar, que pues, tenían pérdidas entre 8 o 9 millones de dólares diarios. Pues muchas gracias. Gracias, Juan Carlos Anaya, por estar con nosotros y brindarnos esta explicación. Gracias, Pepe, y buenas noches. Muy buenas noches. Gracias, Juan Carlos Anaya. Él es director general de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, para entenderle muy bien a lo que está pasando con el tema del aguacate. Hay temas también muy urgentes que tienen que ver con violencia. A propósito, localizaron sin vida a Valeria Landeros en Zacatecas. ¿Se acuerda? Ayer comentábamos con usted que el fin de semana un grupo de jóvenes, 4 o 5 jóvenes, fueron de marcha, pues de antro, allá en Zacatecas, y fueron secuestrados. 4 de ellos aparecieron muertos dentro de un vehículo que fue localizado por la policía. Faltaba de localizar a una de ellos.
Valeria Landeros Calderón. Fue reportada como desaparecida también desde el sábado. Ya fue encontrada, desgraciadamente, sin vida. Hasta el momento, la Fiscalía no ha confirmado esta versión. Sin embargo, fue su tía Marta Maribel Olveda Costilla quien confirmó por medio de su cuenta de Facebook la muerte de la joven. Asimismo, agradeció el apoyo recibido durante estos días de la búsqueda, pidió oraciones, en fin. La Fiscalía había informado que los 3 hombres y las 2 mujeres fueron privados de la libertad cuando salían de un centro nocturno allá en Zacatecas, en la capital, llevándose a bordo del vehículo de una de las víctimas. Y bueno, pues los asesinaron. Ahora bien, 2 presuntos implicados en el asesinato de los 4 jóvenes y la desaparición de una más, de Valeria Landeros Calderón, que ya apareció muerta, pues fueron detenidos apenas ayer jueves, según informó la Fiscalía. Omar Hernández, tú tienes más datos. Adelante, Omar. Gracias, Pepe. Te platico el escenario completo. Hace algunas horas, por ahí de las 4 de la tarde, una de las tías de Valeria Landeros Calderón, precisamente la joven desaparecida, publicó en las redes sociales una carta muy emotiva sobre, pues, que ya habían encontrado a su sobrina sin vida. Esta publicación fue bajada minutos más tarde y después el presidente municipal de Francisco Murguía también confirmó esta versión. Es una situación que mantiene en los canales oficiales un hermetismo completo. No hay todavía una información o comunicado oficial sobre esta situación. Lo que sí te puedo comentar es que el día de hoy hubo un operativo, desde el día de ayer en la noche, un operativo en una casa que está en un fraccionamiento privado en los límites entre Zacatecas y Guadalupe, donde rescataron los cuerpos de 2 personas, un hombre y una jovencita que estaba enterrada en el jardín de esta casa, ya desmembrada y también con alrededor de 3-4 días de descomposición, según lo que nos adelantan los agentes forenses. Y esta situación sí, pues de alguna manera ya está confirmada. Vimos cómo sacaban estos restos ahí a los camiones de los forenses para después ser trasladado al Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses. Y es una situación que pues mantiene todavía en incertidumbre a la sociedad zacatecana y por supuesto a las familias de los afectados, Pepe. Te agradezco, Omar Hernández, te agradezco la crónica puntual, una noticia terrible, ¿no? Porque esta joven, Valeria Landeros Calderón, además cantante, estaba en el grupo de los jóvenes que fueron secuestrados y se ve asesinados, los 5. Ayer eran 4 y faltaba de localizar Valeria Landeros, ya fue localizada, también la mató la delincuencia. Gracias, Omar Hernández. Estamos al pendiente, buenas noches. Estamos al pendiente, muy buenas noches. Y también en Tijuana encontraron una joven muerta en la cajuela de su vehículo luego de haber sido reportada como desaparecida. 3 días después de su desaparición fue hallada. La joven Elizabeth Martínez Cigarroa, de 26 años de edad. Esto fue en la zona norte de Tijuana. Elementos de la policía municipal localizaron al interior de una camioneta Jeep Liberty color blanco a una persona del sexo femenino fallecida. Familiares de la víctima identificaron a la joven y confirmaron que llevaba 3 días desaparecida junto con su vehículo. Vámonos a una pausa muy breve. Tengo una nota de unos periodistas mexicanos que fueron asaltados violentamente en el Volcán de Fuego, esto en Guatemala. Estaban realizando una transmisión en vivo a través de redes sociales. Estaban hablando de la comunidad que está justamente en Volcán de Fuego. En el momento en que los periodistas Jorge Torres Cancino, originario de Tapachula, Chiapas, y Oscar Ramírez de Tijuana, Baja California, realizaban la cobertura sobre la actividad del volcán en la comunidad del Rodeo. Los periodistas estaban transmitiendo en vivo cuando 3 sujetos armados con pistolas y escopetas se les acercaron, los encañonaron y los obligaron a tirarse al suelo. En la grabación se puede escuchar que los delincuentes solicitaron en varias ocasiones que los periodistas retiraran la contraseña de sus celulares. Lo bajo. Sí. Camina, pues, hijo de puta. Camina, se talea para allá. Los mexicanos no pusieron resistencia. Pidieron que se llevaran sus otras pertenencias, pero no los teléfonos mismos que estaban dispuestos a quebrar
para proteger datos personales. José Torres Cancino es reportero del periódico Diario del Sur en Tapachula, fotógrafo de agencias internacionales. Oscar Ramírez es director de un portal de noticias en Tijuana y en Estados Unidos. Esto fue lo que sucedió. Vamos a una pausa, muy breve, volvemos. Sí. Camina, pues, camina, se talea para allá. Camina, digo, pues. Camino. Casados en este momento con el maestro Jesús Silva Herzog Márquez, analista político, colaborador en este espacio de noticias de Grupo Fórmula. Querido Jesús, un gusto saludarte. Creo que vale la pena contar con tu comentario luego de lo que sucedió ayer cuando el senador republicano Ted Cruz, que ya sabemos es antimexicano a carta cabal, hizo un llamado al presidente Biden de Estados Unidos para que venga y regañe por las vías diplomáticas necesarias al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por el clima de violencia que vive el país, por la polarización de la sociedad civil y por la ruptura del Estado de Derecho. Esto es parte de lo que dijo ayer Jesús, lo que dijo Ted Cruz, cuando señaló que ambos presidentes, el de México y Joe Biden de Estados Unidos, están haciendo mal las cosas. Todos sabemos que Ted Cruz es adversario político a rabiar del presidente Biden, demócrata, y Ted Cruz apoya al republicano Donald Trump. Acusa a Biden de ser tibio con México y al de México por ser incapaz en el combate al narcotráfico, frenar la inmigración ilegal. ¿Qué te parece? Teníamos lo que dijo ayer Ted Cruz, un poco. ¿Lo quieres poner, por favor, Carlos Alberto? President López Obrador seems intent on making all of these trends worse. On Friday, el presidente López Obrador parece decidido a empeorar todas esas tendencias. El viernes utilizó su conferencia matutina para intimidar a uno de los periodistas más reconocidos en México, Carlos Loret de Mola. El presidente mostró su información financiera personal y pidió a las autoridades investigarlo. Me siento profundamente preocupado por la profundización de la agitación civil en México y el colapso de la sociedad civil allí. Le digo, todo esto desató indignación en el presidente de la República y en el gobierno mexicano. La verdad es que el presidente no lo tomó muy, que digamos, en cuenta, pues es de sobra de conocido su oportunismo, sus ocurrencias, sus polémicas declaraciones y su antimexicanismo. ¿Qué te parece, Jesús, todo esto? Hay una campaña contra Estados Unidos, contra López Obrador desde Estados Unidos, como él asegura. Hola, Pepe. Bueno, yo creo que sí. Y yo creo que sí se está percibiendo en los Estados Unidos un clima cada vez más adverso al presidente López Obrador. Desde luego que el personaje del que estamos hablando es un personaje pues muy cuestionable, es un hombre que acompañó a Donald Trump a pesar de las humillaciones que padeció del candidato Donald Trump cuando estaban ambos compitiendo por la candidatura del Partido Republicano, y después se plegó con gran indignidad a Donald Trump, incluso lo acompañó en su demencial intento de revertir los resultados del proceso electoral. Es desde luego un representante de la ultraderecha norteamericana, no es un hombre que podamos nosotros ubicar como un amigo de nuestro país, pero más allá de lo que dice este personaje, bueno, hay que percatarnos de que en los espacios legislativos, que en los espacios de los medios de comunicación, que en el Washington Post, que en el San Diego Union Tribune, que en muchos espacios empieza a haber una percepción de que en México las cosas no están funcionando bien, que no hay una política que esté siendo capaz de generar tranquilidad, orden público, y que hay embates desde la Presidencia de la República a organizaciones de la sociedad civil, a medios de comunicación, a periodistas en concreto. Yo creo que el dato más importante, Pepe,
más allá de lo que dijo este senador tan polémico, Ted Cruz, es lo que declaró recientemente el subsecretario adjunto de Estado para el hemisferio occidental, un funcionario de alto nivel del Departamento de Estado, el señor Brian Nichols, que apunta que el asesinato de periodistas, de representantes de organizaciones de la sociedad civil en México es un problema tremendo, que es una mancha para todos los que están trabajando a favor de las libertades y en particular de la libertad de imprenta, de prensa. Y lo que dice el subsecretario en un mensaje pues inusual por la franqueza de su comunicación es que exigimos rendición de cuentas y exigimos que se tomen acciones para que esto deje de estar sucediendo. Es decir, creo que sí hay una serie de señales en distintos ámbitos, en distintas plazas de la política norteamericana, en donde se está viendo al vecino del sur con preocupación. Desde luego que es mucho más fácil para el presidente López Obrador, para sus simpatizantes, tomar el espantapájaros de Ted Cruz para decir esto representa la ultraderecha de los Estados Unidos, pero está también en un medio que esta semana pues también advierte que lo que hizo el presidente López Obrador hace unos días, violando la ley abiertamente para hacer pública información que debe ser reservada. El Washington Post no puede ser acusado de ser un integrante de la ultraderecha. No podemos nosotros decir que un funcionario de tan alto rango como el subsecretario del Departamento de Estado sea pues un personaje de los márgenes de la política norteamericana. Yo creo que sí hay ahí algo que debe generar reflexión en el equipo del presidente López Obrador, en la Cancillería, desde luego en la Embajada Mexicana en Washington, y sobre todo, bueno, quizá la tarea imposible es que la reflexión que se haga en estos espacios administrativos pues llegue al oído del presidente, porque quizá de estas tensiones son muy conscientes los profesionales de la política exterior, pero esa política, como el resto de las decisiones, se toman por impulso todas las mañanas en el Palacio Nacional. Ciertamente, Jesús, ciertamente es un tema. El presidente está empeñado en señalar que está recibiendo ataques de Estados Unidos, de organizaciones que están moviendo las cosas a favor de los que están en contra de él, refiriéndose a mexicanos contra la corrupción y la impunidad y a otros periodistas, en fin, a los críticos, y está acusando a Estados Unidos de estarse metiendo en lo que no debe de importarle, y en ese tono se dio la carta que envió el embajador Moctezuma, pidiéndole a Ted Cruz que primero se informe cómo son realmente las cosas en México y que, por cierto, más le valdría apoyar a México en su demanda contra los fabricantes de armas que tantas muertes han causado en México. Eso sería mucho más solidario en este momento para calmar justo esa violencia de la que tanto se queja el legislador estadounidense. Yo creo que la respuesta del embajador Moctezuma es una respuesta correcta, es una respuesta puntual, en el tono correcto, es una respuesta firme a las declaraciones del senador Cruz. Lo que a mí me parece muy preocupante es este desfase entre este conducto diplomático y los arrebatos presidenciales, en donde en las conferencias de la mañana el presidente acusa a la administración de Washington de ser una especie de
patrocinador del golpismo. Esto está un poco en la imaginación política de Andrés Manuel López Obrador cuando identifica a todo crítico a su gobierno, a toda organización independiente, de ser una especie de núcleo, de nido de conspiradores que pretenden dar un golpe de Estado. Había hecho ya una petición el presidente de la República sobre el apoyo financiero que agencias de cooperación norteamericana dan a organizaciones de la sociedad civil y encontró silencio. Y encontró silencio porque, bueno, me parece que se buscó con eso pues enfriar las tensiones que se habían producido en la medida en que el gobierno norteamericano tiene desde hace mucho tiempo esta política de apoyar organizaciones de la sociedad civil que cuidan, que promueven la protección del medio ambiente, la promoción de la libertad de prensa, de la democracia, etcétera. Y es además uno de los puntos centrales de la agenda internacional del presidente Biden. Si hacemos repaso a lo que ha sido su tiempo en la Casa Blanca, bueno, uno de sus puntos centrales tiene que ver con la agenda democrática. Y estos respaldos a organizaciones de la sociedad civil en todas partes del mundo tienen que ver con esa prioridad que me parece tan clara en la administración demócrata. Muchas gracias, Jesús. Buen fin de semana. Pepe. Un abrazo. Igualmente, un abrazo fuerte. Bien señala Jesús este tema de esta presión que está teniendo el gobierno de México, donde el presidente dice, bueno, pues parece que me quieren dar un golpe de Estado. Bueno, hoy el presidente dijo que no teme, por lo pronto, que no teme un golpe militar. Lo dijo en la víspera del Día del Ejército. Dice, las Fuerzas Armadas son muy leales a la Cuarta Transformación y son también leales al pueblo y a las instituciones. Le cuestionaron hoy en la mañanera en Ciudad Juárez, le cuestionaron los reporteros si con labores de inteligencia han detectado algún intento de golpe militar. Evidentemente el presidente López Obrador lo negó. Nosotros tenemos un ejército leal, sobre todo a las instituciones. Es un ejército distinto al de otros países, con todo respeto. Nuestro ejército surge de un movimiento revolucionario, son leales a las instituciones. Entonces, al contrario, ahora es más la lealtad, no solo al presidente, al pueblo, y el compromiso de contribuir al desarrollo de México. Nos están ayudando como nunca. De esto va a hablar Rafael Cardona en un momento con su cristalazo. Antes le informo que López Obrador reiteró a propósito que la Secretaría de la Defensa Nacional va a reforzar las aduanas en la República Mexicana. Lo dijo en su gira por Chihuahua. Los puertos van a estar a cargo, las aduanas del Ejército y los puertos a cargo de la Marina Armada de México. Esto es lo que dijo el presidente de la República sobre las aduanas. Permítame una pausa muy breve. Volvemos con Rafael Cardona y su cristalazo. Vamos al cristalazo con el periodista Rafael Cardona, colaborador en este espacio, ya lo sabe usted, de memoria desde hace tantos años. Rafael, ¿qué te parece la historia del presidente hoy contada desde Ciudad Juárez respecto a que él ve imposible un golpe de Estado? Lo dice en vísperas del Día del Ejército. Muchos saludos, Rafael. Muchas gracias, Pepe. Mira, Pepe, hay palabras que durante mucho tiempo se consideraron prohibidas, cosas de las que no se hablaba, y una de las cosas que no se hablaba, por lo menos después del año 68 y en unos momentos de turbulencia del gobierno del presidente Echeverría, era el golpe de Estado. Decir golpe de Estado en este país era una especie de blasfemia. Y el presidente de la República, con esta ocasión que yo le haya contado, 5 veces ha dicho en estos años que esto es imposible en México, que el ejército tiene una lealtad a toda prueba, y algunos dicen que esta es una lealtad muy recompensada en este gobierno. ¿Y recompensada por qué?
Pues porque el presidente de la República ha convertido a los defensores de la patria, a los defensores de nuestro territorio y nuestra soberanía y a los custodios de nuestra bandera y todo lo que es el ejército, lo ha convertido en una enorme legión de constructores y de administradores. Para el ejército son todas las tareas que aparentemente los civiles no pueden hacer, desde construir un aeropuerto a la carrera hasta administrar las aduanas y después pedirles que se hagan cargo del canal interoceánico, que repartan las medicinas, que consigan las pipas y combatan el huachicol y repartan gasolina. En fin, es un ejército que tiene muchas tareas sin abandonar las tareas habituales que le corresponden por la Constitución, como son la defensa del territorio y la integridad nacional. ¿Por qué el presidente habla de un golpe de Estado imposible al mismo tiempo que habla de un golpismo civil posible? Porque está bien, el ejército no dará un golpe de Estado, no habrá un golpe militar, nadie lo ha supuesto, nadie lo ha imaginado, no hay ningún indicio, ninguna sospecha, ninguna inconformidad de las Fuerzas Armadas. Pero, ¿quién iría a defender al presidente si sus suposiciones o delirios sobre un golpe blando, un golpe civil de los golpistas, que puede ser porque piden medicinas para niños con cáncer, o golpistas porque ejercen la crítica o la libertad informativa, subsidiados, patrocinados, alentados por el gobierno de los Estados Unidos, que bueno, quizás al gobierno americano no le importen muchas cosas, ni siquiera estas palabras, porque no las toman en cuenta. Los Estados Unidos solamente toman en cuenta las cosas que les atañen directamente. Por eso, Pepe, 100,000 muertos en México no le importan al gobierno de los Estados Unidos, pero una llamada telefónica amenazando a un agente de inspección del Departamento de Agricultura va más allá de lo sanitario y te cierra la frontera y te tumba un negocio de 3,500 millones al año. Esa es la potencia de los Estados Unidos y esa es la incomprensión a la que nos mueve que el presidente acuse al gobierno de Biden de no responderle sus cartas en las que le exige que cese la ayuda a organismos civiles y en la que lo acusa, como si esto fuera el Chile de Salvador Allende, de estar patrocinando un golpe de Estado. Gracias, Rafael Cardona, como siempre. Muchas muy feliz fin de semana. Gracias. Hasta la siguiente, que te vaya muy bien. Le voy a informar también los contagios al momento. Últimas 24 horas, 21,449. No hay una variante significativa entre los de ayer, exactamente hace 24 horas, y los de hoy. 457 defunciones también en 24 horas. La Ciudad de México, se informa, continuará en semáforo amarillo. Anuncian también refuerzo de vacuna contra el coronavirus para mayores de 18 años. Por cierto, estaba por aquí viendo que hay una orden judicial. Tribunal Federal avala que jueces ordenen la aplicación de vacuna contra COVID-19 en menores de 5 a 11 años de edad. Y México, el titular de la Secretaría de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, dijo en el G20 allá en Yakarta, Indonesia, la importancia de reconocer todas las vacunas a nivel mundial para consolidar la recuperación económica, para incrementar la movilidad entre los países, ya que las restricciones han tenido efectos negativos en la demanda y en los suministros de productos y servicios. También le comento a usted que hubo un choque aparatoso con una persona muerta. Un taxi fue arrollado por el tren ligero en la Ciudad de México sobre la calzada de Tlalpan a la altura de la estación El Vergel. Debido a la fuerte movilización policíaca y de servicios de emergencia, se llegó al lugar, sí, pero no hubo forma de salvarle la vida a la persona que viajaba a bordo del taxi. También hoy un juez ha rechazado
imputarle cargos por colapso de la línea 12 a las empresas constructoras. Y el Instituto Nacional Electoral da un ultimátum al presidente para viajar de Internet, propaganda del gobierno. Una pausa breve, volvemos. Hasta aquí llegamos con lo importante de la información. A nombre de todo el equipo, gracias por su atención, por su confianza y todo lo demás. A continuación, en estas frecuencias de radio, sintonice la Fórmula Financiera con los periodistas Mari Carmen Cortés, Pepe Yuste y Marco Antonio Mares y Leonardo Curcio en Telefórmula.